tráiganse algo para comer y para beber porque vamos a empezar. Esta siento que es una de las historias que me dejó volando la cabeza porque no puedo creer la capacidad que los niños tienen como de darse cuenta de los mínimos detalles. Y esto puede ser el significado de cambiar la vida de una persona para siempre entre la vida y la muerte. Y no saben de qué hablo. Apaguen las luces, pónganse los audífonos porque les voy a empezar a contar una de las historias más aterradoras de Reddit. Y es que resulta que una señora en Reddit coloca su historia que hace bastantes años, cuando ella empezó su embarazo con la relación de su esposo, su hijo venía con autismo, ¿ya? A raíz de eso tuvo muchas complicaciones en cuanto a convivir o la convivencia por parte de la familia del papá de su hijo. ¿Por qué? Porque como que siempre que ellos iban a reuniones o a fiestas, su hijo era especial. ¿A qué me refiero con esto? No le gustaban los ruidos raros, algunas texturas, alguna comida, colores. Como que él tenía algunas características muy particulares que hacía que la convivencia con otros niños sea bastante incómoda y a veces hasta con personas adultas. La cuestión es que ellos dejan de invitarlos a ciertas fiestas y ella se sentía triste porque su marido al final del día sí quería a su familia, pero pues, ¿qué podían hacer? Ella deja muy claro en Reddit que uno de los hermanos de su esposo era un hombre raro. Desde que ellos comenzaron su relación y hasta antes como de ellos quedar embarazados y tener su hijo, este hombre siempre la miraba de una manera rara. ¿A qué me refiero con esto? Como que tenía algunos fetiches y ya había tenido algunas denuncias pequeñitas en parte de sus trabajos o con algunas citas de que tenía comportamientos extraños. Muchas personas pensaban y ella que era homosexual, pero que simplemente le gustaba como tapar esa faceta de él y no compartirla con nadie, ya que nunca se le conocía ninguna mujer. Y las que se le conocía muchas veces terminaban hablando mal de él o, como les digo, levantando denuncias por acoso. Una de las denuncias que ella recuerda, como que tiene muy presente en su cabeza, es que una vez habían estado en un zoológico y este hombre había seguido a una chica de más o menos unos 16 años hasta los baños y luego quiso atacarla, pero justo en ese entonces la chica logró zafarse y gracias a que ellos tenían dinero, taparon esta denuncia, arreglaron con la víctima por encima y esto no procedió a mayores. Y a raíz como de todos estos pequeños incidentes, su esposo sí le decía a ella que tenga cuidado con su hermano, más que nada que se aleje de él porque su hermano decía, los problemas siempre están con él, a donde él vaya. Conforme fue pasando el tiempo, se volvió un hombre solitario, pero decía a la familia que eso no lo hacía malo, simplemente que quizás tuvo algunos errores y mala suerte en el amor. Para este punto, a la última reunión que ellos asisten juntos era como al cumpleaños de él, así que él decide organizar una parrillada en su casa, van toda la familia, empiezan a disfrutar, pero desde el principio su hijo como que no le gustaba la textura de la puerta, no tenía mucho contacto con sus otros primos, porque claramente a él le molestaba el ruido, como que se empujaran, se tocaran. Entonces ella se dio cuenta que su hijo en un momento empezó a recoger como la basura que los otros niños dejaban de los caramelos y empezaba a poner como en colores y él siempre iba con unos auriculares grandes que le taparan como del ruido para que obviamente no lo aturdan. En un momento este niño desaparece, ¿sí? Y ella empieza a buscarlo y dice mi hijo, no aparece mi hijo, toda la familia empieza a buscarlo y sobre todo su tío, este hombre de 33 años, extraño, viene con él y le dice, ¿de dónde vienes, mi amor? Y él le dice, de los basureros. Entonces como que se queda la conversación ahí y el tío interfiere y le dice, sí, estaba en los basureros arrojando basura de los niños, pero lo estaba moviendo y dije, para que no se enferme o no suceda algo, mejor lo traje para acá. Y el niño como que se quedó callado. Yo pienso en este momento que tuvo un shock, ¿ok? Sufrió de un shock por ver lo que vio y por eso no dijo absolutamente nada. Pasa el tiempo y no se sabe más de este hombre ni de la familia del papá. Como les digo, era muy complicada la relación entre ellos a tal punto que ya ni siquiera se veían para los cumpleaños, pero ellos se enteran de que este hombre tuvo un accidente. Este accidente automovilístico lo deja en silla de ruedas y con mucha dificultad para moverse porque se había roto la cadera. Entonces como que tuvieron que reconstruirle y esto él no le había contado absolutamente a nadie de la familia, lo que se hacía raro porque ellos eran bastante unidos, podemos decirlo entre comillas. Entonces cuando ellos se enteran dicen, bueno, vamos a visitarlo para saber si podemos ayudarlo en algo, porque a pesar de todo pues eran familia. Era el hermano de su esposo. Entonces cuando ellos deciden ya todos ir ahí, ella había contratado una niñera para dejarlo a su hijo. Para esto su hijo ya tenía 12 años de edad.
quiero que vayan conmigo en la historia porque cada vez se pone más turbia, pero hay que prestar mucha atención a las líneas de tiempo. Y es que en el momento en que ellos ya estaban a punto de irse, la niñera les cancela, les dice que ya no pueden venir, que sucedió algo. Entonces ellos dicen, bueno, no podemos dejar de ir, pero el hermano le había dicho como a la mujer de, no le avisemos a mi hermano porque él no nos va a querer recibir. Él siempre ha sido así, como raro, como muy oscuro, como que no dejaba entrar a nadie a su vida. Entonces deciden ir porque ya habían comprado como algunas cosas, entonces deciden llevar. Ella dice, vamos con nuestro hijo y si llega a suceder como algo fuera de lo común o que él algo le moleste, pues yo ya me aparto y voy con mi hijo y te espero en el carro. Él le dice, está bien. Ellos llegan y él siempre recordaba que su hermano tenía un lugar donde escondía la llave de entrada de la casa. Entonces en ese momento él agarra como la llave, decide ingresar a la puerta, pero ni medio caminan un poco, el hijo de 12 años hace como una pequeña observación y dice que no le gusta el color de la puerta, que le trae malos recuerdos. Le dice, no, mi amor, que ni siquiera, no pasa nada, es la casa de tu tío. Y él empieza como a agarrarse la cabeza y a empezar a hacer movimientos extraños, como que no le gusta estar ahí. Le dice, si quieres salimos, mi amor. Y como que el niño le dice no, que no quería ni salir ni entrar, solo se quería quedar parado como en ese pasillo largo que tenía el tío. Cuando ellos deciden ingresar, se dan cuenta que del segundo piso, este señor que estaba en silla de ruedas empuja con mucha ligereza a tal punto de que les empieza a gritar que qué hacen en su casa. Él le dice, hermano, te vengo a visitar, me acabo de enterar del accidente que tuviste, ¿por qué no nos dijiste? Podemos venir a cambiarte, ayudarte, porque ustedes saben, y si no lo saben, después de una cirugía como de cadera tan grande, o sea, de verdad como que necesitas ayuda para hacer ciertas cosas. Hasta este punto, él se empieza a mostrar de una manera muy hostil, diciéndole, no, lárguense, yo no le pido ayuda a absolutamente ninguno de ustedes, no quiero que estén en mi casa, no los invité, no los necesito. Y la señora como que lo tomó de una manera de, está escondiendo algo. Y le dice, pero ¿por qué no quieres que vengamos? O sea, obviamente empieza a insultar a su hijo, porque de esa manera los iba a ahuyentar. Entonces el hermano decide subir y le dice, bueno, aunque tú no quieras, yo te voy a revisar, voy a saber si necesitas algo en la nevera, te trajimos algunas cosas, solo tengo tus cosas y me voy. Pero él no los dejaba ingresar absolutamente nada, solamente quería que se fuera, lo que se hace sumamente extraño. En esta parte, su hijo empieza a tener como otro ataque de pánico, ¿saben? Entonces él le dice, no quiero estar aquí, aquí pasan cosas extrañas, pasan cosas malas. La mamá le dice, pero mi amor, o sea, no hemos venido muchas veces, solo hemos venido creo que 1 o 2 ocasiones. Y él le empieza a decir con la fecha, la hora y el día que la última vez que llegaron, él vio algo que no quiere recordar. En este momento, ella lo que piensa es que quizás este hombre le hizo algo a su hijo, pero lo escondió en una profundidad de tu cerebro porque les voy a contar algo si ustedes no lo saben. Y es que cuando hay personas que sufren de abusos íntimos, muchas veces en su cabecita, para no procesar ese dolor tan grande, lo esconden. Pero llega un momento donde algo explota así en su mente y se renueva como una cosa por otra, por otra, por otra. Es algo muy loco del cerebro, pero sí sucede. Entonces ella pensaba que a su hijo le estaba pasando lo mismo. Entonces en ese momento como que ella dice, tenemos que irnos de aquí. Y este hombre le hace un comentario al marido de ella y le dice, gracias por venirme a ver, hermano, pero ya tengo quien me cuide, tengo una enfermera. Así que ellos deciden irse. La verdad es que su esposo iba muy mal en el carro porque decía, ¿por qué mi hermano se porta así? Siempre fue déspota, malhumorado, casi siempre era muchos problemas con él. Y ella le dice que es mejor dejar esas cosas de lado y pasar de página, pero ella se quedó con esa incógnita y decía, yo no quería pensar eso de mi hijo porque al final del día ella era una madre muy presente. Entonces, si hubiera sufrido de algún tipo pues de abuso, ella lo hubiera notado en el comportamiento de su hijo. Pero lo que sí le llamaba la atención es cómo en ese momento se puso. Lo que ella decide empezar a hablarlo con su hijo en casa, pero él no decía absolutamente nada y empieza a dibujar. Ok, en la mañana siguiente se da cuenta que uno de los cuadernos de su hijo que no había cogido durante bastante tiempo estaba con una hoja dibujada. Esto creo que es algo turbio. Si son personas sensibles, mejor sáltense de este video. Y es que empieza a ver a una mujer. Esta mujer estaba metida en una caja. A ella le parece raro y le dice que dónde vio eso, porque casi ellos no dejaban que él vea la televisión porque algunas cosas le afectaban y como que el internet siempre lo tenían restringido para que se vea ciertos programas permitidos para la edad de él y sobre todo que la psicóloga les había recomendado. Y él le dice, es que mi tío sí tiene una enfermera. Cuando ella se pone a revisar, el niño no le dice absolutamente nada más,
Entonces ella le muestra estos dibujos de su esposo y le dice como, ¿sabes? Dibujó esto nuestro hijo, no sé dónde lo vio, quizás agarró tu celular o estaba revisando algo. En este momento, mientras ellos están conversando, su hijo los estaba escuchando desde la sala. Interrumpe y le dice, lo que pasa es que mi tío tiene a una enfermera metida debajo de los contenedores de la basura. Lo que se me hace extraño porque mi tío no estaba enfermo hace 3 años. Ellos se quedan como, no, ¿qué dices, mi amor? Eso no es verdad. Y le dice, sí, la vez que fuimos a esa casa con esa puerta de ese horrible color, porque ellos son como muy meticulosos al momento de contar sus experiencias, yo ahí me di cuenta que él tenía a esa enfermera metida debajo de los contenedores. Pero, ¿por qué mi tío tenía ahí escondido a esa mujer si no estaba enfermo hace 3 años? Ellos se quedan pensando y le dicen, no, mi amor, estás equivocado. Entonces él otra vez repite lo mismo, mientras apunta a su cuaderno. Esta mujer estaba encerrada debajo de los contenedores de mi tío. En este momento ella empieza como a preguntarle más cosas, como, mi amor, pero esta mujer estaba metida debajo de los contenedores o tú la viste afuera o al lado de la basura. Entonces él le empieza a explicar que ese día, cuando sus primos estaban lanzando fundas de caramelos vacías al patio, él decidió recoger rojas con rojas, verdes con verdes y amarillas con amarillas, y luego decidió ir a dejarlas en el basurero, contándolas, pero cuando las lanzó, una se cayó fuera del basurero, haciendo que él empezara a empujar con fuerza, dándose cuenta que debajo de los basureros había una puerta con tabla, que en el momento en que él empieza a tocar, del otro lado se escucha vacío. Entonces, él se da cuenta que detrás del otro basurero había una cuerda. Al momento de jalar, ingresabas como si la casa tuviera un piso adicional. Es ahí que al momento en que él iba a bajar, se da cuenta que en el fondo de ese lugar había una caja más grande. Y que al final de ese lugar se veía en esa puerta un pequeño orificio donde logró ver a una mujer. Y él empieza a describirla, que era una mujer blanca, con cabello negro y ojos tristes. Y cuando se quiso acercar, en ese momento llegó su tío y le dijo que este iba a ser su secreto. En ese momento, ella le dice, ¿pero te dijo algo esa mujer? Entonces le dice, quizás por mis cascos no la escuché, pero mi tío me dijo que él la estaba cuidando de ella. Así que fuimos hasta arriba y es ahí donde te encontré cuando estabas buscándome. En ese momento ella se queda anonadada, le dice, tenemos que llamar a la policía. Y él le dice, es mi hermano, jamás le haría eso a alguien. Y ella le dice, por favor, abre los ojos, tu hermano es un hombre solo, 33 años, nunca ha tenido una novia. Las pocas veces que se le conoció a una mujer fue a base de denuncias. Tu familia una vez blanqueó un casi abuso que él tuvo hacia una mujer. Entonces, después de insistirle tanto, ella decide llamar a la policía y es ahí cuando descubren lo más horrible de esta historia. Y es que este hombre había tenido cautiva a esta mujer durante 9 años. Se la había robado cuando era una niña y no solamente la encontraron a ella, sino a 2 niños pequeños viviendo en condiciones inhumanas. Estos 2 niños nunca habían salido a la luz porque ellos habían sido engendrados a raíz de abusos en la parte del sótano de la casa de él. Y esta parte es muy cruel y es que cuando ella la saca, le empiezan a preguntar, a decir qué sucedió, cómo te robaron, qué pasó. Se dan cuenta que a ella le habían cortado la lengua a este tipo. Había sido el más horrible de todos los cautores que yo he leído hasta ahora, porque no solamente tuvo a esa mujer en silencio durante tantos años, porque ella ya dijo, yo no voy a salir nunca de aquí, sino es que sus hijos no sabían hablar, no sabían cómo decir una palabra, solo sabían decir ciertos sonidos y quejarse. Al final, a él lo llevan preso, pero antes de entrar a su juicio, él decide acabar con su vida, sin recibir nunca un castigo. Actualmente no se sabe absolutamente nada de ella ni de sus hijos, o al menos ella no lo coloca en Reddit. Así que si ustedes saben de alguna de estas historias tan turbias, por favor déjenmelo en los comentarios. El hecho de que sea diferente no quiere decir que se descarte, porque hay muchas cosas que ellos ven que nosotros no. Porque cuando a él le preguntaban o llamaron a personas a testificar, la gente no podía creer que él hubiera hecho eso, porque él era un buen vecino, era un buen compañero de trabajo. Sí, tenía cosas raras, pero la familia lo notaba. De ahí en más, él era un hombre completamente normal, hasta que gracias a ese accidente y a su sobrino con autismo que volvió a entrar a ese lugar, pudieron descubrir lo que ese hombre escondía detrás de una hermosa fachada.
En fin, los quiero muchísimo. Gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden dejar su corazoncito y suscribirse y activar la campanita. Eso nos ayudaría muchísimo para seguirles trayendo más contenido. Saben que los quiero muchísimo. Les mando un abrazo y nos vemos en otra historia de Reddit. Adiós.